vamos a iniciar. Este mensaje se llama Señales. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos la confianza de que la Escritura, según le está diciendo, y estamos con fe en la Biblia, es inspirada por Dios, que los hombres de Dios la escribieron inspirados por el Espíritu Santo, y que es útil para enseñarnos porque no sabemos, sobre todo en el mundo espiritual. Hemos aprendido a lo mejor mucho y hemos estudiado todo lo concerniente a un mundo natural. Tenemos experiencias y cuánto que no nos cuenten, pero del mundo espiritual, de ese mundo espiritual que no vemos, no sabemos nada. La cosa que estamos aprendiendo es porque la Biblia nos lo está enseñando. Entonces la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir si algo está mal. Permite ser corregido por la Escritura. Hay quien se le corrige y se enoja. No te enojes. Tenemos que irnos derechos como está la Escritura diciendo. Instruir en justicia, dice, a fin, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios, el hombre que ha nacido en Jesucristo, el hombre que ha sido comprado o mujer con la sangre de Cristo, ese es el hombre de Dios, sea perfecto, o sea, maduro. Esta perfección no quiere decir que no hace nada malo, que es una perfección en lo humano. No, está perfecto en Cristo, porque está limpio con la sangre de Jesucristo. Quiere Dios que sea maduro, entero, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es perfecta y ella espera que nosotros entendamos esto. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, dice que es bueno estar atentos a la Escritura, aunque no la entendamos, hermanos. Estar atentos a lo que la Escritura dice hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, aunque hasta el día que amanezca, dice, o sea, cuando ya viene la luz y ya entendemos las cosas. Hasta ese día, dice, que el Espíritu Santo en el versículo 20, porque es la palabra, tenemos la palabra perfecta, la de Dios, que hacemos bien en estar atentos hasta que resplandezca la luz del Evangelio y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que entendamos y quede sembrada en nuestros corazones la palabra, hermanos. Y es el Espíritu Santo quien nos hace entender las cosas que están escritas, hermanos. ¿Por qué? Porque Él abre el entendimiento, así como el Señor Jesús abrió el entendimiento de los apóstoles, de la mente humana, para que pudieran entender. Allá en Lucas 24:45, les abrió el entendimiento porque estaban cerrados a este mundo. Y a veces así estamos cerrados a este mundo, nomás esperanzados a lo que hay en este mundo y como que Dios puede hacer nada más las cosas de este mundo. Pero dice que estamos persuadidos nosotros de cosas mayores, hermanos. Y a veces no lo tomamos eso en cuenta. El Espíritu Santo abre el entendimiento, es una manera de hacernos entender, y la otra te lo hace sentir en tu corazón también. Te explica en el corazón. ¿Por qué es esto? Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Aunque le razones mucho y te creas muy inteligente, no vas a entender las verdades espirituales, porque para la mente natural es locura. Para el hombre natural, dice Primera de Corintios 2:14, para el hombre natural
estas cosas del Espíritu son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando has recibido a Cristo, por eso es tan importante que la gente reciba a Cristo, para que pueda entender. Mientras no lo recibe, no cree en Él, no va a entender nada de las cosas espirituales. Entonces, cuando ha recibido a Cristo, cuando tiene ese nuevo nacimiento, cuando hay un hombre espiritual dentro, entonces es cuando Dios empieza a tratar y a enseñarnos y a traer luz en esta oscuridad que es el entendimiento para las cosas que son del Espíritu. Y vamos a entender, el Espíritu Santo está aquí, hermanos. Cristo está aquí. Dijo que donde hubiera 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría aquí. Y estamos en esa confianza. Qué bueno, denle un aplauso. Bienvenido, Señor Jesús. Estos aplausos son para ti, Espíritu Santo, también para ti. Porque Padre, para ti, para nuestro Dios. Según Génesis 3, vaya ya Génesis 3, y en el versículo 6 vamos a encontrar el pecado. Tú puedes en este Génesis 3, hermano, entender el principio de la creación para poder entender el por qué hasta hoy tenemos que confiar en el Señor. El pecado original ocurrió Génesis 3:6, cuando dice, vio la mujer que el árbol era bueno. Estaban en el jardín del Edén para comer y que era agradable a los ojos. Ve cómo los ojos nos pierden tanto. Y el árbol dice, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 7. Entonces, fíjate bien, fueron abiertos sus ojos. Ellos no eran ciegos, hermanos. Fueron abiertos los ojos, otro tipo de ojos, los ojos de la malicia, los ojos del mal. Cuando comieron, fueron abiertos esos ojos, porque el mal entró en ellos, en su carne, en su mente. Y entonces dice que cuando fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se taparon, la malicia ya estaba ahí. El pecado original fue la desobediencia a Dios, que le había dicho que no comieran. Y el Señor, cuando vio esto, vino Dios y les dijo, se paseaba y le dijo Dios al hombre, que dónde estaba, dónde estás tú. Y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo es otra de las cosas que entró con el pecado original, con la desobediencia. Tuve miedo. La malicia y el miedo se hicieron presentes inmediatamente, hermanos. Entonces, porque estaba desnudo. Y el Señor Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, si había andado tanto tiempo y no se había dado cuenta, ¿verdad? Entonces, ese pecado, hermano, mire, yo me encuentro gente a veces que todavía está pensando que el pecado original fue que tuvieran sexo. El sexo nunca ha sido el pecado, hermanos. El pecado, Dios les dijo, reproduzcanse. Y los hizo con órganos que pudieran hacerlo. No puede ser, es el pecado. El pecado es el adulterio fuera del matrimonio. Pero ellos estaban, era la pareja de Dios, que Dios había unido para que se reprodujeran. Y si tú lees aquí hasta el versículo 4, dice que ya cuando pecaron y cuando los echó fuera del jardín, hasta entonces Adán conoció a Eva, o sea, Adán tuvo sexo con Eva. Hasta entonces, y ya nacieron Caín y Abel. Pero fue hasta el versículo 4, ya después que los habían echado del
del huerto para que no comieran del árbol de la vida y vivieran así en pecado. Dios elaboró un plan para rescatarlos, hermanos. Ese plan hasta ahorita está vigente. Entonces no fue el sexo, fue la desobediencia por comer el fruto prohibido. El mal entró en su carne. Dice el Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, el mal, la maldición. Le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es una herencia adámica esta carne tan fea, que le gusta lo malo, que le gusta el pecado, que le gusta odiar, que le gusta la venganza, que le gusta tantas cosas, hermanos. Se corrompió, dicen, se corrompió la tierra, estaba llena de violencia y toda carne se corrompió, dice en Génesis 6:11. La maldad se hizo manifiesta inmediatamente. Antes que ellos comieran no había esto. El hombre, a causa de esta desobediencia, entonces heredó el mal en su carne y esa carne pasó. Dios estuvo tratando, ya hemos visto, de muchas maneras, en muchos tiempos, tratando de decirle al hombre cómo estaban las cosas entre él y ellos. Pero el hombre nunca pudo entender, hermanos, nunca. Mire, en tiempos, él trató con Noé. Acuérdese, vino el diluvio porque ya la carne estaba toda corrupta, mala. Después trató también con Abraham, pero después trató con Moisés y le dio los 10 mandamientos, el antiguo pacto, la ley de 10 mandamientos, le llamamos la ley de Moisés. Y dijo Jesucristo que nadie cumplía la ley, ¿verdad? Juan 7:19 dijo, ninguno cumple la ley. Su plan al enviar la ley, mira, si cumples esto te bendigo, si no vas a recibir maldición. La maldición no viene sino por causa del hombre, porque ya el demonio iba a agarrar, hermanos, iba a agarrar motivo para estar vaciando todo el mal, como es pobreza, enfermedad, odios, venganzas, suicidios, todo lo que hay, hermanos, de mal, empezó a vaciarlo. Tenemos que entender que Dios es justo. Justo eres tú, oh Dios, y rectos tus juicios. Salmo 119, 137. Dice que Dios es justo y recto. Puso la ley de Moisés que nadie podía cumplir. Y la pregunta es, ¿para qué puso 10 mandamientos si no las vamos a cumplir? Para que te dieras cuenta que no puedes cumplirla. Y puedas decir, yo no puedo salvarme por mí mismo, necesito el Salvador. La ley fue para darnos cuenta que no podemos, nadie puede cumplir la ley. Y yo escucho, hermanos, tantas veces, y tú también, yo creo, a la gente confundida, dudando, negando a Dios, enojada, más en estos tiempos que estamos viviendo de la pandemia, renegando de Dios, dudando de Dios, culpándolo por las cosas que están sucediendo en el mundo. Como que no nos quisiera, como que está castigando. Yo quiero decirte, en este tiempo, la pandemia, este COVID, los terremotos, porque está todo junto. Escuchas, la pandemia por un lado, terremotos por otro lado, huracanes, tsunamis, inundaciones, plagas, tornados, suicidios, homicidios, violencia, robo, maldad. Todo esto, hermanos, está escrito. Todas estas cosas están escritas y no podemos cambiar la escritura. No podemos cambiar la escritura. Cuando Dios dice algo, espera que lo obedezcamos para poder bendecirnos.
No crea que dicen, bueno, pues tanto que le lloré al Señor, tanto que le grité. Dios no se mueve por llantos ni por gritos, hermanos. Si se moviera por llantos y por gritos, pues imagínate, todo el mundo se salvaría. No es eso, no se va a mover. Para Él eso es una ofensa. Yo quiero que vayas a Números 14 para que veas. Cuando a los israelitas les había dicho que les daba la tierra prometida, dicen en Números 14, cuando vieron los que iban a la tierra prometida en el Antiguo Testamento, Dios les dijo, vayan, esa tierra es de ustedes, fluye leche y miel. Dice que cuando llegaron, vieron gigantes, vieron obstáculos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Dice en el 14, entonces toda la congregación gritó, empezaron a gritar y dio voces. Y el pueblo, dice, lloró aquella noche. Se agarraron llorando, se agarraron llorando y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, que eran los líderes, y todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra donde hay gigantes y donde nos van a comer? Los gigantes no se los estaban comiendo, hermano. Dios les dijo, vayan, es su tierra. Pero ¿sabe qué? No lo oyeron. Dos hombres, Josué y Caleb, lo oyeron. Y dijeron, sí podemos, porque Dios está con nosotros. Y yo te digo, nosotros podemos salir adelante a pesar de las adversidades, porque Cristo vive en nuestros corazones. Sí podemos hacerle frente a lo que sea, hermanos. Y aunque el enemigo sigue, porque esta es una guerra, hermano. Desde entonces hubo guerra entre el bien y el mal, yo quiero decirte. Desde allá empezó el enemigo a dominar aquí en la tierra, porque Adán entregó todo el poder a él. Miren el versículo 27, ahí está donde Dios le dice a Moisés, porque estaban llorando y gritando, y pensaban que de esta manera Dios puede oír, como que le va a dar lástima. No. Dice en el 27, 14 de Romanos 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿De qué se están quejando si yo les dije que entraran? Porque no entran, ¿verdad? Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Y sabe qué? Quedaron muertos en el desierto. Solamente los que creyeron, Josué y Caleb y todos los chiquitos, esos fueron los que entraron, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Les decía el otro día, y repito, que es difícil, sobre todo cuando no se conoce la Biblia, que todas estas cosas que entraron con la caída del hombre, la gente no lo entiende, piensa que es Dios. ¿Qué está echando Dios? ¿Qué está echando Dios? Que está castigando, maldiciendo. No. Génesis 3:17 se lo dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa, por ti, Adán. La tierra estará llena de maldición, el demonio va a ventar ahí toda la maldición, va a estar dando lata, va a estar atacándolos. Eso es lo que Dios quería hacernos entender, que nunca el hombre le pudo entender. Cuando Dios lo creó, hermanos, Dios entregó a Adán todo porque lo amó, lo creó en amor. Lo creó en amor y lo bendijo. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. O sea, les dio poder. Señoreen sobre los peces, sobre las aves, sobre todas las bestias de la tierra. Les dio toda la autoridad que ellos necesitaban, hermanos. Los crió en amor. Estaban en el paraíso. Estaban bien. Eran sus hijos. El salmista dice en el Salmos 8:5, dice
¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y luego dice, lo coronaste de honra y de gloria. Adán fue un rey en la tierra, hermanos, fue coronado, se corona un rey. Dice, lo coronaste de honra y de gloria. En su época fue un rey él. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Le dio un poder amplio sobre la creación. Se puede ver que le entregó la tierra. No lo creó para que viviera mal, ni para que odiara, ni para que estuviera enfermo, ni estuviera pobre. No, lo creó y lo coronó como un rey. Y dijo, multiplíquense. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Al pecar el hombre entregó ese poder, ese señorío que Dios le dio a él. ¿Se lo entregó a quién? Al enemigo. Se lo entregó al enemigo. Cuando alguien le vence a otro, le quita lo que tiene. Cuando alguien vence al otro, le quita lo que tiene. Adán le quitó lo que Adán tenía. Perdió Adán lo que Dios le había dado, hermanos. Todo lo que Dios le había dado, lo perdió. Entonces, entregó a él, cuando tentó a Jesucristo, le dijo, mira, si me adoras, te doy todos los reinos de la tierra, porque a mí se me ha sido entregado, le dijo. Y era verdad, no era mentira lo que le estaba diciendo. A veces el demonio tienta con verdades. A Jesús lo tentó con las verdades, lo tentó con la escritura y le dijo, a mí me entregaron estos reinos de la tierra. ¿Sí? ¿Quién se los entregó? Se los entregó a Adán. Y el mundo estaba terrible, cada vez terrible, terrible. ¿Por qué? Porque no oían a Dios, hermanos. Y Dios tratando de hablar con uno y con otro, con los profetas, pero el hombre es duro. A causa de la carne que entró el pecado, es duro para escuchar a la voz de Dios. Y dice, nos hizo, aparte, el enemigo sabe que Dios nos hizo libres para escoger. Y que lo que tú escojas, lo que tú decidas, es lo que va a hacer. En Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, dice Dios, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Verdad? Está diciendo, ahí está el bien y el mal, escoge. Pero uno piensa y dice, ay, pues voy a escoger el bien. ¿Sabe que a veces sin pensarlo a causa de la carne, el hombre escoge el mal? Y se deja engañar por el enemigo cuando no tiene presente lo que Dios está diciendo. La maldición a causa de Adán cayó sobre la tierra. No fue Dios que la maldijo. Cayó a causa de la desobediencia de Adán, por culpa de él. Entonces, estas cosas no las manda Dios, hermanos. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la paga del pecado es muerte. Por eso fue el diluvio, por eso fue Sodoma y Gomorra, porque ya era el pecado tan grande y no volteaban a ver el rostro de Dios, sino que se encerraban y se envolvían en sus carnalidades. Pero Dios siempre ha estado pendiente, hermanos, de la gente que le ama y que le sirve. Estaba todo muy feo. Pero ¿sabes qué, hermano? Dice aquí la palabra del Señor. Mire, vea Isaías 14:16. Está tan claro aquí. Isaías 14:16. Está hablando de Satanás. Dice en el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién debilitaba a las naciones? El enemigo, no Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio,
Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser como Dios, quería ser también un Dios. Pero ¿qué pasa? Dice en el 15, tú derribado eres hasta el Seol. Lo echó Dios de allá, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean. Un día lo vamos a ver en su forma original. Dice, te contemplarán diciendo, es aquel varón que hacía temblar la tierra. ¿Quién hacía temblar la tierra? ¿Dios? No, el enemigo hacía temblar la tierra porque la tierra cayó bajo maldición, hermano. Vació el enemigo en el hombre y en la creación. Vació su maldad. Y dice aquí, que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, como está ahorita, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Por eso se batalla tanto, hermanos, para salir cuando se cae en una trampa de cualquier cosa. Tenemos que tener cuidado, todo no es lícito, no todo conviene. ¿Por qué? Porque si se queda atrapado en un vicio, en droga, en alcoholismo, no sé, puede ser también prostitución o puede ser cualquier cosa que viene a causar mal, hermano. Adulterios son difíciles para zafarse. Necesitamos la ayuda de Dios. Y si el enemigo engaña, pues muchos ahí quedan, hermano. Y no es culpa de Dios. Es a causa de lo que vino con la desobediencia. Dios nos hizo libres, hermanos. Es el varón que hacía temblar la tierra, que asoló las ciudades, que puso el mundo como un desierto y que a sus presos nunca abrió la cárcel. A causa de tanto, hermano, de tanto alejarse de Dios, de tanta blasfemia, la gente habla tanta cosa y duda tanto de Dios y le echa la culpa. El hombre le da derecho al enemigo a obrar en su vida. Por eso nosotros tenemos aquí, mi palabra en tu boca es la victoria. Porque debemos hablar, pase lo que pase, debemos hablar la palabra del Señor. Para no darle derecho al enemigo a actuar. Yo veo, hermanos, en tiempos de pandemia, en los tiempos de pandemia, cuando había lepra, miren, hermanos, Dios siempre ha protegido a su pueblo. La lepra era como ahorita, la pandemia, se contaminaban, huían de los leprosos, se contaminaba. Allá en Levítico, vaya a Levítico 13, 4 y 5, para que vea. Desde allá Dios les decía que se cuidaran, hermanos. ¿Por qué piensan que Dios no puede decir que nos cuidemos? No, que al cabo Dios nos cuida. No, pero cuídate tú. Levítico 13, versículo 4 y 5. Mire, allí les está diciendo, y el sacerdote dice, y si es contra la lepra, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo del hombre vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. ¿Y qué dice en el 5? Y si a los 7 días no se ha aliviado, que se vuelva otros 7 días. 2 semanas allí se está guardado. Mire, son indicaciones que están en la Biblia cuando venían estas pandemias, hermano. La gente no entiende y no, como que Dios me cuida. Él les decía que se cuidaran, hermanos. Entonces, a causa de tanto, hermanos, de tanto mire, en Éxodo 10:23
dice que envió tinieblas, pero en la casa de los israelitas había luz. No los dejó. Sí venían las cosas, pero ellos le decían, enciérrense en su cuarto, enciérrense en su casa. Se encerraban, hermanos. Ahorita con tanto encerradero se enoja la gente. Yo veo, hermanos, aquí en la Biblia que está marcadas estas cosas y deben de servirnos como enseñanza. En Isaías 26:20. Vaya ahí a Isaías 26:20. Mire. Estaban muriendo y había tantas cosas, hermanos. Y estaban tristes como estamos ahorita muchas gentes tristes por la cosa de la pandemia y de las muertes, porque da tristeza. En el 26, en el capítulo 26, dice aquí, en el versículo 19, mire cómo les habla. Dice, tus muertos vivirán, para darles esperanza. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores de la tierra, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. O sea, no pierdas esperanza, van a resucitar para vida mejor. Dice en el 23, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, la maldición, la mortandad. En tanto que pasa eso, tú enciérrate, les está diciendo en esta parte de la escritura. ¿Por qué? Porque había peligro. No es que no nos vamos a cuidar. Es bendición, les decía, es bendición obedecer. Aquí les decía a través de los profetas. A nosotros nos dice a través de autoridades, porque dice sujétense a las autoridades. Entonces, aquí, hermanos, yo me imagino que el pueblo estaba triste por tanto muerto y les dice no se entristezcan, van a resucitar, hay otra vida. No es todo este mundo. Persuádanse de cosas mayores, es una vida mejor. Pero mientras yo los necesito aquí, ¿para qué? Para que prediquen las buenas nuevas. Miren, hermanos, aquí en el 27, no vaya tan lejos, Isaías 27. Aquí está hablando, dice, del mar. Porque también los huracanes y los tsunamis, es que Dios los castigó. No, hermanos, dice en el 27, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿A dónde aventó nuestros pecados el Señor? Al mar. Allá el mar, y se levanta. Quisiera levantarse a venir a hacer, y viene a hacer sus desastres en la tierra. ¿Es Dios? No es Dios. La escritura dice, miren, en el versículo 27, que está 27. ¿Ya lo leímos? No. En Isaías 27:1 dije, ¿verdad? Y en el Salmo 74:13 está hablando de que hay monstruos en el mar, demonios en el mar, hermanos. Quebrantaste cabezas de monstruos, dice, en aguas, magullaste la cabeza del Leviatán, dividiste el mar con tu poder. ¿Es Dios? No es Dios. El hombre le da derechos a que venga para acá con todo lo que habla. Job habla de Leviatán también, Job 3:8, y estaba enojado y le dice, sacarás a Leviatán con anzuelos, porque ¿dónde estaba? En el mar. En el mar, hermanos, que cayó la tierra bajo maldición, aún el mar. Por eso son todo, uno debe de orar y cubrirse con la sangre de Cristo, hermano. Porque
pues la pregunta es, dicen, bueno, ¿y qué culpa tengo yo que Adán? Dime, ¿qué culpa tenemos tú y yo de que Adán haya desobedecido y nos dejó esta naturaleza tan fea? ¿Qué culpa tienes? Ninguna, hermano, ya nacimos con eso. Por eso es que el evangelio es tan fácil que no lo cree, de tan fácil la gente no lo cree. Ya no es de cumplir 10 mandamientos tan difíciles, por eso se dio el nuevo pacto, para ponerlo más fácil. Ya entendiste que no puedes 10 mandamientos, ahora te mando la salvación con mi Hijo, es el Cordero de Dios que quita tu pecado. Él te salva, Él te limpia con su sangre, solamente recíbelo, es todo lo que tienes que hacer. Por eso Dios no está, cuando digo, no condena el pecado, y ay, hermana, pero ¿por qué dice usted eso? Porque no somos culpables, hermanos, ya nacimos con el mal dentro. Por eso se dio el nuevo nacimiento, un hombre nuevo dentro, que no quiere pecar, que no quiere ofender a Dios. Dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Los tiempos de Dios se cumplen todos, hermanos. No hay nada que no se cumpla. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin, o sea, con el propósito, que recibiésemos la adopción de hijos. Y Él envió a nuestros corazones, si somos hijos, su Espíritu Santo, dice. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, envía la solución con Jesucristo. Miren, ustedes quedaron así. Esto es lo que habla el Evangelio. Quedaron mal, no hay justo ni aun uno. Todos han pecado y todos pecan. Pero no estoy tomando en cuenta esto, dice Dios. Ya envié a mi Hijo a que pagara la deuda de pecado de todo el mundo. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Que todos, que nadie se pierda. Y que vengan al conocimiento de la verdad, dice la Biblia. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios sabía que no somos culpables, hermanos. Entonces envía una salvación tan sencilla que el hombre está impuesto a que le cueste mucho. No te va a costar nada, solamente creer. Ya le costó a Cristo, le costó la cruz, le costó los insultos, los odios, todo. Le costó ir a lo profundo del infierno para destronar al demonio, para quitarle las llaves que le había entregado a Adán, a rescatar lo que se había perdido. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Cristo, para darles vida y vida en abundancia. Vida eterna, hermanos. La vida que Dios le ofreció a Adán en un principio, con poder, con señorío, con todo lo que tenía. Esa es la vida que Jesucristo vino a traernos a ti y a mí. Esa es la vida, hermano. La que Él perdió, Jesucristo la volvió a ganar. Colosenses 2:13. Este libro de Colosenses, esta escritura me gusta. Dice que, es donde dice que el demonio fue, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, y nosotros estando muertos, porque así estábamos en delitos y pecados, y en la incircuncisión de nuestra carne, porque no fuimos del nuevo pacto, del antiguo pacto, perdón. Dice, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos. Esto es todas las exigencias de la ley. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, porque no la podíamos cumplir, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
Fíjate nada más, la clavó en la cruz, está anulado ese pacto ya no, ya pagué. Miren hermanos, en esos tiempos, cuando alguien debía algo, ahí lo ponían en un lugar público, en un tianguis, en un mercado, yo qué sé, fulano le debe a perengano, y no se quitaba aquello hasta que pagara. Y ahí estaban todos, fulano le debe a perengano, fulano le debe a perengano. Pues en el mundo espiritual, ahí estábamos tu nombre y el mío con todos los pecados que hemos hecho. En el mundo espiritual, cuando tú recibiste a Cristo, óyelo bien, esa lista, Jesucristo dijo, ya la pagué. Ya no debe nada. Anote su nombre en el libro de la vida, donde están los que no deben nada. Tu nombre y mi nombre están inscritos en el libro de la vida, hermano. ¿Por qué? Porque no debemos. ¿Por qué no debemos? Porque Cristo lo pagó. Cristo lo pagó. Entonces, hermanos, viene Jesucristo y venció. Hebreos 2:14 dice que para librarnos a nosotros, venció al enemigo. El enemigo es un ser vencido, pero es engañoso, hermano, y sigue engañando. No escuches tanto a la gente que no conoce la Biblia y que te dice que sí o que no, no la escuches. ¿Por qué? Porque el enemigo usa a esa gente. Escucha a Dios aquí lo que está diciendo. Porque muchos han sido engañados, aún conociendo la palabra. Quedan engañados. Porque, pues sí creen en Dios, pero piensan que no les va a ayudar, hermano. El Señor está con todo, pero tenemos que meternos a sus leyes. Dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. Tú la haces efectiva, con tu fe. Entonces Dios envió a su Hijo a rescatar lo que se había perdido, lo que perdió Adán y Eva. Dios envió a Jesucristo a rescatarnos, hermanos. Y Jesús dominó las leyes terrenales. Le dijo al viento, para demostrar que era el Hijo de Dios, le dijo al viento, cállate, al mar enmudece. Los demonios les dijeron, salgan de ahí. A la higuera le dijo, no des más fruto, sécate. Y el enemigo sabe esto, hermanos. Mire, cuando vino Jesucristo, ayer en Mateo 8:29, cuando lo vieron le dijeron, Jesucristo, Jesucristo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes del tiempo? Hasta sabe qué tiempo es que Él va a ser atormentado y quitado. Ahí dice Apocalipsis 20:10 que va a ser atado por 1000 años, pero dice que después de eso, hermanos, va a ser atormentado por los siglos en el lago de fuego. Él sabe cuál es su destino y no quiere irse solo. Y está engañando para que apostate la gente, para que la gente no crea más en el Señor. Pero Jesucristo vino con autoridad sobre ellos y dijeron, todavía no es el tiempo. No nos atormentes. No lo quitó, pero lo venció, hermano. Lo venció. Y Él dijo, dio la buena nueva. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree, no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. El que en mí cree, tiene vida eterna. Jesucristo, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase la sabe tanta gente, pero no la entiende. Se sienten pecadores, están limpios si han creído en Jesucristo. Si han creído en Jesucristo, están limpios, hermanos. Así es, Él vino con autoridad, con poder. Y dice en Mateo 24:14, y será predicado, dice, este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Te digo una cosa, hermano, este evangelio ya está predicado, hermano. Esta es una señal ya cumplida. Es una señal que ya está cumplida. Lucas 21:25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Y ha estado habiendo señales.
Dice, angustia en las gentes confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. Se confunde la gente y piensa que es Dios. Y dice en el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dijo el Señor que era necesario todo esto. Pero hermanos, nosotros tenemos buenas nuevas. No tengas miedo. Salmo 25:3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. No es Dios, hermanos, que envía los desastres. Tú puedes usar autoridad contra cualquier adversidad que viene y salir adelante. Si otros no, pues si tú has creído, dice, caerán 1000 aquí, 10,000 por acá, y a ti no te llegará. A ti no te llegará, hermano. Entonces, no, yo quiero que en este mensaje no culpes a Dios con esto. Quiero dejar claro con este mensaje. Dios perdonó a todos. Dice, mi ira se apartó de ellos. En su llaga fuimos curados, Isaías 53, 4 y 5. Pero es el mismo hombre con su incredulidad, dudas, pecado, odios, rechazos, que propicia esto, que le da con su boca autorización al enemigo. Decide no creer, decide dudar, y el enemigo hace lo suyo, hermanos. Principio de dolores, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque sabía que esto iba a pasar. Pasó cuando Noé, pasó cuando Lot. Mateo 24:8 dice que todo esto sería principio de dolores. ¿Por qué Dios no obra? Dicen, pues porque no creen, porque no buscan, nomás se quejan y lloran, y eso no mueve la mano de Dios. La mano de Dios se mueve cuando tú usas su palabra. Cuando usamos su palabra. No puede salvar a fuerza, no puede sanar a fuerza, no puede bendecir a fuerzas. El hombre tiene que aceptar la voluntad de Dios. Pero si ni siquiera la conoce, ¿cómo la va a aceptar? Dios respeta las decisiones de cada hombre, pero hermanos, cuánta dureza para aceptar la palabra. Mateo 24:21 dice, y habrá gran tribulación como nunca ha habido en la tierra. Entonces, ¿qué más vendrá? Yo no sé. Yo no sé qué más cosas vendrán, hermanos. Yo no creo que aquí para esto, porque empezamos el principio de dolores. Pero tú y yo tenemos que estar confiando en lo que Dios está diciendo. Cristiano, si tú estás creyendo, no temas a lo que vendrá. A nosotros no nos toca la gran tribulación. Proverbios 11:8 es palabra de Dios que no falla. El justo es librado de la tribulación, dice. Y Proverbios 12:13 dice, el justo saldrá de la tribulación. No es para nosotros, hermanos. Entonces, pero el hombre le dice, lo leen, lo niegan. Y dice la Escritura que no se arrepintieron. Mire Apocalipsis 16:9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Luego viene el calor, ¿verdad? Viene el frío, el mucho frío, viene la lluvia, la mucha lluvia, ahora viene el calor. Dice, los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hicieron? Blasfemaron el nombre de Dios. Estoy leyendo Apocalipsis 16:9. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. La gente se siente en su macho y dice, así creo, y aunque vea la palabra, pues no cambia. ¿Por qué? Porque, bueno, yo así estoy acostumbrado. Mire, Apocalipsis 9:20. Este está tan fuerte, hermano. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera,
los cuales no pueden ver, oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron, aunque estaba pasando toda la mortandad y todo quemándose y todo lo que sea. Blasfemaron contra Dios, echándole la culpa a Dios. Hermano, todo es consecuencia del pecado y del hombre que no ha creído. ¿Por qué? Porque ahorita la salvación, hermano, está tan fácil que de tan fácil se hace difícil. La salvación es: si tú creyeres, verás la gloria de Dios. Dios solamente está esperando escuchar, como dice el Evangelio, que el hombre diga: sí, Padre, yo no puedo salvarme por sí mismo, ni puedo sanarme, ni puedo salir adelante por sí mismo, pero yo confío en ti, en tu poder, en tu gloria, en tu amor, porque Dios es amor, ama al hombre, lo creó para amarlo y en amor lo creó, hermanos. Creo en el sacrificio de Cristo, creo en la sangre de Cristo. Eso está esperando Dios que diga el hombre. Que simplemente, es más, mire, hay una escritura que dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No más con que volteen sus rostros hacia el Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Hermanos, así de fácil. Yo he dicho esto y me dicen: ay, sí, ¿a poco tan facilito? Así de facilito lo puso, porque el hombre no lo entiende. En el nuevo pacto lo dejó más sencillo, más fácil. No somos culpables por la carne, pero somos culpables de no creer, hermano. Y Cristo sigue diciendo: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Quiero que quede claro esto, hermano. Dios quiere que seamos mejores cada día, pero el pecado en la carne no te condena. Cristo ya lo pagó. Hay tanta gente que se le dificulta aceptar esto. Te condena por no aceptar la verdad del Evangelio. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Se rechaza la bendición tan fácil, hermanos. Y yo quiero decirte, familia de Dios, cuídate. Cuídate, ¿por qué, hermano? Mire, otra de las señales, Mateo 24:12, vaya ahí. Dice Jesucristo hablando: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es en la iglesia, hermanos. Esto es en la iglesia, tenemos que tener cuidados. La frialdad espiritual baja la fe. Puede apagar ese fuego, ese amor con el que tú amas a Dios. Puede llevar a apostatar. Cuídate. Por tantas cosas y tantas desilusiones en el mundo, mucha gente ha dado la espalda a Dios. O mucha gente no le da la espalda, pero se desanima y cae en el engaño, hermanos. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas y el dolor que trae el enemigo a nuestras vidas en esta guerra espiritual, que su plan es que nos desanimemos, nos enfriemos y ya no le sirvamos más al Señor. Por eso no debemos de bajar la guardia ni de enfriarnos por nada, hermanos. Seguir con el amor a Dios. Cuídate, aliméntate. Todo nos es lícito, pero no todo conviene, dice 1 Corintios 6:12. No te enfríes, cuida tu vida espiritual, no te dejes de congregar. Usa la palabra, escucha la palabra y úsala, porque es la espada que te va a defender. Y no escuches tanto negativismo, porque el mundo no sabe de estas cosas que te estoy diciendo. Son puras quejas. Atiende al Señor, no te alejes, anímate. Y dice que Él no dejará caído al justo. Él te levantará, hermano. Usa su palabra, háblala, piénsala, imagínala. Él no te va a dejar tirado, menos que tú quieras.
no puede violar tu voluntad. No te engañes. Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Estas palabras háblalas. Señor, tú dijiste que nunca me dejarías y nunca me desampararías. No te creas de lo que viene a tu mente. El enemigo trabaja en la mente con tantas cosas, diciéndote que no hay esperanza, que ya mejor ahí te quedes. Dios no te va a dejar, hermano, no te dejes engañar porque ha engañado a muchos. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No pasará. Él es fiel a ti, al nuevo pacto, a mí, a todo aquel que cree, hermano. Pero no te sueltes y enséñale estas palabras a tus hijos para que no sean engañados, porque Él tiene sutilezas para engañar aún a aquellos que ya han creído. Fuerte la palabra, que no entiendas, como dice San Pedro, agarrado de esa antorcha como un lugar, como una luz que alumbra en lugar oscuro. Ahí entenderemos más adelante, porque esta mente no entiende muchas cosas, hermano, pero entenderemos. Dios nos hace entender. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano. Imagina a toda tu familia sentados a la mesa con el Padre, con Cristo, con el Espíritu Santo, con nuestro Dios. Imagínatelo, tú puedes usar tu imaginación. Los que viven y los que se fueron ya, ponlos a todos. Y repite, gracias Jesucristo, por ti tengo esta esperanza. Por la bendición de esta esperanza y de vivir contigo eternamente, yo te doy la honra y la gloria hoy. Gracias por tu palabra de protección para todos los que aún vivimos. Gracias por la sanidad, por la paz en medio de la tormenta, por el sustento, por la libertad, por la protección. Hoy recibo tu herencia bendita en medio de estas guerras. Sé que no me dejarás y que estaré contigo. Sigo confiando en ti, en tu santa palabra, porque mi vida y todo lo mío está en tus manos, porque yo he creído.